La implosión de la URSS volvió a poner la historia en movimiento, sumió a Rusia en una violenta crisis, pero sobre todo creó un vacío mundial que absorbió a Estados Unidos, también en crisis desde 1980. Se desencadenó entonces un movimiento paradójico, la expansión conquistadora de un Occidente que se marchitaba en su corazón. Miren, miren, miren. La desaparición del protestantismo condujo a Estados Unidos por etapas del neoliberalismo al nihilismo y a Gran Bretaña de la financiación a la pérdida del sentido del humor. El estado cero de la religión ha llevado a la Unión Europea al suicidio, mientras Alemania estaba a punto de resurgir. Entre 2016 y 2022, el nihilismo occidental se fusionó con el ucraniano, nacido de la descomposición de la esfera soviética. Juntos, la OTAN y Ucrania se enfrentaron a una Rusia estabilizada, de nuevo una gran potencia, ahora conservadora, tranquilizadora para el resto del mundo que no quiere seguir a Occidente en su aventura. ¡Madre de Dios! Los dirigentes rusos han decidido tomar partido, han desafiado a la OTAN, han invadido Ucrania, recurriendo a los recursos de la economía crítica, la sociología religiosa y la antropología. Manuel Todt, que como les digo, ya predijo el movimiento de caída de la URSS, nos lleva a recorrer el mundo real, de Rusia a Ucrania, de las antiguas democracias populares a Alemania, de Gran Bretaña a Escandinavia y Estados Unidos, sin olvidar al resto de países cuya elección decidirá, si no lo han hecho ya, el resultado no solo de la guerra, sino del mundo por venir. Todo el bloque occidental está en una crisis terminal y estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Y me baso en 3 factores, dice Manuel Todt. Todo el bloque occidental está en una crisis terminal. Estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Estamos asistiendo a la caída final de Occidente. Y me baso en 3 factores. Miren el primero de ellos, o miren la fotografía que nos resume el declive industrial primero de Estados Unidos y el carácter ficticio de su PIB. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Si es que para subir $1 de Producto Interior Bruto tiene que emitir 3. Miren, es que prácticamente todo lo que se dice en estos tweets alrededor de lo que dice Manuel Todt en el libro se puede firmar 1 a 1. Dice, en un país hay una insuficiente formación, en ese país, Estados Unidos, hay una insuficiente formación de ingenieros y un descenso del nivel educativo en general, además de una merma de la industria productiva. Ambas cosas se necesitan en caso de guerra, dice Manuel Todt. Fuerte aumento, segundo punto, de las tasas de mortalidad en Estados Unidos. Todt subraya los altos índices de suicidios y de homicidios y la supremacía de un nihilismo imperial expresado en la obsesión por la guerra infinita. Miren el repaso que le da Manuel Todt a Estados Unidos y a Occidente. Tercero, la decadencia intelectual. Les repito, la decadencia intelectual, la desaparición de la ética del trabajo y una codicia masiva cuyo nombre oficial es el neoliberalismo. Todt explica esto a partir del colapso del protestantismo. Y dice Todt, mi libro es básicamente una secuela de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. En vísperas de la guerra de 1914, Weber creía con razón que el ascenso de Occidente era en el fondo el ascenso del mundo protestante. Miren el siguiente tuit. Es un resumen perfecto de la esencia del libro de Manuel Todt. El protestantismo había producido un alto nivel de educación, sin precedentes en la historia de la humanidad, la alfabetización universal, porque exigía que cada fiel pudiera leer la Biblia. Por otra parte, la necesidad de sentirse elegido por Dios condujo a una ética del trabajo y a una fuerte moral individual y colectiva que produjo un considerable avance económico e industrial. Todt agrega además un interesante análisis sobre la supuesta futura derrota de la OTAN. Observamos que su mecanismo militar, ideológico y psicológico no existe para proteger a la Europa occidental, sino para controlarla. Según él, la guerra de Ucrania conducirá a la derrota de esa alianza militar. Según él, Manuel Todt, la guerra de Ucrania conducirá a la derrota de esa alianza militar. El histórico eje París-Berlín ha sido sustituido por el eje Londres-Varsovia-Kiev. Y dice,
Ese es el fin de Europa como actor geopolítico autónomo. Volvamos porque si vemos entre líneas, vemos la clave de lo que también está sucediendo en el entorno en el que ahora nos estamos moviendo geopolíticamente desde el inicio de la guerra de Ucrania. Dice, hay 3 factores fundamentales en el libro de Manuel Todt. El primero, un declive industrial y un carácter ficticio del Producto Interior Bruto estadounidense. El segundo, el fuerte aumento de la tasa de mortalidad en Estados Unidos, liderado, esto lo añado yo, y lo dice Manuel Todt, por una política de la muerte y no de la vida. Por una política puesta al servicio de que haya un descenso de natalidad agresivo, porque hay una serie de iluminados, nunca mejor dicho lo de iluminados, alrededor de que somos demasiados y sobramos. Es decir, hay una parte de la ideología de izquierdas en el mundo que considera que no hay suficientes recursos porque somos demasiados. Creo que en esa cultura de la muerte, en lugar de la cultura de la vida, se enfrenta a Occidente, también China, ojo, a un descenso de la natalidad porque una parte de las élites, la parte de iluminados, dicen, oiga, que es que sobramos, en lugar de pensar si sobran ellos, pero sobramos. Y ahí llega el movimiento de una cultura de la muerte, donde hay altos índices de suicidios, homicidios y una supremacía de que el nihilismo es el elemento fundamental que va a mover al mundo en los próximos tiempos, expresado como por la obsesión por una guerra infinita, dice Manuel Todt. La decadencia intelectual es el tercer punto que veíamos antes, cómo ha desaparecido la ética del trabajo. Lo vemos aquí en España. Se vanagloria el gobierno español de tener más gente ingresando el ingreso mínimo vital en lugar de promover políticas que nos acerquen, que nos lleven a una salida de la pobreza de una parte de la gente para no tener el pescado, no tener el pez, sino tener la caña, aprender a usar la caña. No quieren que aprendamos a usar la caña, quieren darte el pez para tenerte sometido. De esa manera, dice Manuel Todt, la decadencia intelectual, la desaparición de la ética del trabajo y una codicia masiva, cuyo nombre oficial se llama neoliberalismo. El golpe, el ataque, dice, Todt explica de todo esto por el colapso del protestantismo, por el colapso de una serie de valores vinculados al protestantismo en Estados Unidos que llevó al esfuerzo, a la dedicación, al progreso, al reparto, al compartir, al conseguir ser más en la unión de todos y no al efecto individual. Pero fíjense en los 3 puntos que son un auténtico golpe en la línea de flotación. Y está muy bien visto porque dice Manuel Todt, mi libro es básicamente una secuela de la ética protestante y el espíritu del capitalismo de Max Weber. ¿Por qué? Porque es el origen. De ahí bebe Estados Unidos, de Max Weber, y ese espíritu del capitalismo, esa ética protestante que lleva a definir las bases de un imperio. Que ahora ve como la caída de ese mensaje de Max Weber y la entrada en un mundo nihilista le lleva al caos absoluto ideológico en el que ahora mismo está Estados Unidos. El libro es para poner ahora mismo a temblar la base ideológica estadounidense, sobre todo del movimiento demócrata, que viene a apuntalar que ese movimiento que ellos pensaban que era la base de un futuro de Estados Unidos para un liderazgo eterno, ha sido el gran error de Estados Unidos al colocar a la principal potencia del mundo en una situación de autocomplacencia y de avaricia y de codicia absoluta, que ha llevado a pensar que son el pueblo elegido, solo son ellos, y el resto del mundo les sigue a pies juntillas, hasta que de repente unos han levantado la mano y han dicho, oye, ya no entro en tu juego. Ahora mismo hay un movimiento de caída de un imperio que no cae de la misma manera que, por ejemplo, cayó el Imperio Británico con el inicio de la Primera Guerra Mundial, o bueno, un poquito antes ya, sino que cae por una especie de suicidio ideológico, en el que todo el planteamiento de esas élites son la clave del fracaso de Estados Unidos y son la clave del fracaso de Occidente. Las élites pensaron que podían conducir una máquina que no son capaces y que no tienen suficiente inteligencia
suficiente capacidad para poder dirigirla. Y pensaron que mediante una neoaristocracia, la creación de una neoaristocracia y la creación a través del neoliberalismo de un entorno donde ellos pudieran controlar todo vía tecnología, tecnofeudalismo, dice Varoufakis, podían tomar el control del mundo. Y lo que dice Manuel Todt, no solo habéis fracasado en la toma del control del mundo, sino que estáis a punto de sufrir la gran derrota de Occidente. Es una